Bien, bienvenidos chiquillos, chiquillas, a nuestra octava clase de diseño de marcas. Hoy día vamos a revisar nuestra estilización, que fue nuestro último trabajo que quedó ahí pendiente, ¿cierto? Para el trabajo asincrónico, la estilización que buscaba mirar un poco nuestro referente con otro ojo, acogerlo a un estilo pictórico o artístico para darle otra mirada, una interpretación distinta a nuestro referente respecto a su forma, ¿cierto? Íbamos a escoger un estilo que tuviera relación con, a lo mejor que le pudiéramos sacar partido al referente a través de sus rasgos, relacionarlo con ese estilo. ¿Ya? Entonces vamos a revisar los trabajos que tenemos ahí. Creo que no tenemos tanto avance tampoco, tenemos solamente 3 entregas, pero las vamos a revisar las 3, ¿ya? Para que veamos cómo va el trabajo. Importante recordar siempre que la participación de estos avances nos ayudan a poder visualizar cómo va el trabajo, ¿cierto? Hacia dónde estamos logrando la consecución del icono, ¿cierto? Que es lo que queremos hacer. Y también recordar que tiene una ponderación respecto a la evaluación final de la mitad, ¿cierto? Del puntaje, porque es parte del proceso del diseño, que es lo que nos interesa aprender, el proceso de diseñar una marca, ¿ya? Así que estoy descargando aquí para poder mostrarlo y lo podamos ver. Ya, voy a compartir entonces, aquí tengo, ya lo descargué, tengo aquí unos trabajos y que lo vamos a revisar inmediatamente, ¿ya? Aquí tenemos la estilización, tenemos primero el león, ¿cierto? No sé si nos acompaña Valentina, parece que no, pero vamos a hacer la interpretación nosotros sobre el estilo. No sé si este estilo, me imagino que es Art Nouveau, por las formas que tiene, ¿cierto? Como de rococó, así como bien curvas, el león, ¿ya? En este estilo que ella muestra aquí, a ver, vamos a buscar algún referente. Si es que fuese este el estilo, porque creo que lo identifico como parte de este estilo, por la forma que tiene, a pesar de que podemos no estar seguros, porque igual todavía le falta un poco de trabajo. Por ejemplo, aquí, si buscamos nosotros el estilo, nos vamos a dar cuenta que se caracteriza por tener varias formas curvas, ¿cierto? Remolinetes también. Estas figuras son típicas como de ese estilo, entonces por aquí yo creo que, un poquito lento el internet, se ve bien pixelado, por aquí yo interpreto que se buscó más o menos hacer este estilo, ¿ya? Que rescata las formas curvas, también las flores, ¿cierto? En la arquitectura también se ven este tipo de construcciones, ¿ya? Harta orla, harta línea curva y suelta, así que me imagino que por aquí va. Creo que el estilo todavía se puede explotar un poquito más en la construcción del referente, se puede a lo mejor exagerar un poco esta parte de acá, ¿cierto? Hacerla un poco más curva como esta, aunque cambie un poco la característica real del animal, no importa, lo podemos forzar un poco más en relación al estilo, para que quede mucho más claro, ya quede mucho más como ad hoc al estilo, ¿cierto? Por ejemplo, la cola, podemos exagerarla y darle varias vueltas, incluso la cola podría ser más, ¿cierto? Más envolvente para poder caracterizarlo un poquito más, ¿ya? Así que yo creo que va bien, pero podemos hacerlo un poquito más evidente el estilo, podemos aplicarle color incluso y también podríamos trabajar un poco el fondo, podemos agregarle estas hojas, ¿cierto? Que son características de los trabajos en este estilo, ¿ya? Entonces el fondo también puede ser intervenido para poder darle más potencia al estilo pictórico. Ya acá tenemos otro, y este es de Francisca. Tampoco parece que nos acompañe Francisca, pero podemos hacer no sé si este estilo, me imagino que es medio surrealista, ¿o no? Por la forma en que
es como la cola es como una especie de boa, ¿cierto? Que lo está ahorcando o como que lo tiene atrapado. Entonces yo creo que más o menos ese estilo yo creo que puede ser, ¿ya? Por lo que estoy visualizando, ¿ya? A mí me parece bien la representación, también me parece bien la idea que está trabajando. Así que yo creo que solo hacerlo un poco más detallado, a lo mejor se puede agregar un poco de naturaleza muerta u otras dimensiones de profundidad en el fondo, también se podría trabajar como para darle una cercanía más con el estilo que tiene los colores, ¿cierto? Por ejemplo, acá no hay aplicación de color, pero sí podría haber aplicación de color respecto al estilo Art Nouveau. Y acá también podría haber aplicación de color en el fondo, por ejemplo. Ya colores cálidos con colores oscuros respecto al eh, cálidos y fríos en relación al estilo. ¿Ya? Se podría explotar un poquito más, pero creo que por lo menos eso es lo que se visualiza aquí respecto al estilo que trata de mostrar. ¿Ya? Yo creo que va por ahí. Ahora tenemos otro trabajo que aquí tenemos todo el proceso. A ver, tenemos, alguien nos compartió su referente analítico. Ya, creo que el referente fue Moras. Sí, Hugo, este es suyo. Sí, amigo. Ya, este es su referente. Pone maldición. Ya. Sí, de referentes con las voces de temporada. Entonces, acá el referente analítico, usted trabajó con una mora. Estaba trabajando con el racimo, pero después me decidí por la morazón. Ya, entonces por eso acá dice analítico 2 y está una sola mora. Ya, como analítico, por ejemplo, vamos a regresar un poquito al referente, el real, ¿ya? Vamos a observarlo un poquito más así como con una lupa, porque seguramente cuando hice este estudio miró, por ejemplo, el racimo entero y después fue yendo más a lo particular, así como a lo específico. Y veo aquí que seleccionó una mora que es la más rojita, ¿cierto? No la mora oscura. Sí. Sí, entonces ahora la idea es, Porque, ¿sí? no, porque se dibujaba mejor, ¿no? No era un tema específico. Ya. Ya, ahora, por ejemplo, cuando yo veo el referente analítico, yo creo que todavía le faltan detalles, detalles que se pueden ver aquí y quizá a lo mejor en otra fotografía más cerquita podemos notar a lo mejor más detalle. Si nos acercamos nosotros con nuestra vista, si usted tiene acceso a tomar una mora y verla, tocarla, mirarla por todos lados, seguramente va a rescatar mucho más detalles que la misma fotografía, porque la fotografía tiende a quitar algunas cosas o no captura todo, sobre todo cuando no es como un acercamiento, una foto, un macro de esa foto. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, yo veo un volumen, en cada granito pareciera que hay como una especie de volumen, pero no lo logro ver muy bien porque la fotografía no me da esa información, que es como esos puntitos, no sé si se alcanzan a ver ahí, que pareciera que tuviera un volumen cada granito. Y cuando pasamos acá, como que el volumen ya no es tan claro, porque se diferencia cada granito, pero ese granito no tiene ese volumen interior que también le da una característica. Y estos pelitos, por ejemplo, claro, aquí algunos se ven, pero se ven como pelo. Pero acá es un poquito más grueso porque es como un palito pequeño así. Entonces, como resolver un poquito mejor esto del grano a grano, que se note cómo termina, ¿cierto? De dónde sale el otro, si es que hay una forma en que se organizan, cómo se pega uno con el otro, cuánto se aprietan. ¿Son todos iguales? ¿Hay algunos distintos? Por ejemplo, los de arriba son más gorditos, los de abajo son más planos. Ver un poco más, porque aquí como que me cuesta ver tanto detalle. Veo que hay una mora, veo que tiene una parte superior, ¿cierto? Y me falta todavía más información para hacer un analítico. ¿Ya? Yo creo que este puede mejorar todavía. Y esto, construirlo bien. ¿Cuántas hojitas son acá arriba? Todo el detalle. Esto, si tiene una textura también, ¿cómo es la textura?
Esto es como Quería, pensando, ujú. quería comprarme lápiz porque tenía solo estos lápices. Tampoco podía dibujar mucho con eso. Ah, ya, ya, pero tiene lápices, igual lo podría hacer, por ejemplo, yo la otra vez le recomendaba a lo mejor en un vidrio o en un plato, podemos pasar el rotulador, así como echarle harta tinta y le podemos echar una gotita de agua con un pincel y eso también nos ayuda a tener otra forma de tinta, que el rotulador a veces es un poco duro para pintar, ¿cierto? Entonces se echa en un platito así, se le echa una gotita de agua y con eso ya tenemos el tinte como si fuese una acuarela, por ejemplo, una especie Acuarela. de acuarela. Mm. Para que le agregue más detalle, porque aquí se ve un poquito plano. Veo que está bien brillante, pero me faltan detalles. Entonces, aquí también construir toda la textura, si esto tiene líneas, todos esos detalles colocarlo. Pensemos que esto es es como un estudio del objeto, es mirarlo como nunca hemos mirado una mora, mirarla por todos lados, observarla, y el hecho de reconstruirla en un referente nos ayuda a identificar cada una de sus partes y apropiarnos de esas partes. Es como cuando uno dibuja mal, en realidad no es que uno dibuje mal, es que uno no observa bien para dibujar. En definitiva, cuando uno dibuja de memoria, nunca nos queda bien a veces, si es que no tenemos cercanía con el objeto. Por ejemplo, si yo les digo, dibujemos un conejo, ya, la mayoría me va a dibujar un conejo, pero seguramente me va a dibujar el conejo que recuerda, pero no como es el conejo realmente. Entonces, en estos momentos vamos a tratar de representar la realidad como existe, ¿ya? Con la finalidad de observar cada una de sus partes y sus componentes para poder representarlo correctamente. ¿Ya? Entonces, todavía yo creo que ahí falta un poquito de información. Ahora, la representación de la línea, aquí está, en el camino como que decidió ahí quedarse con eso, ¿cierto? Sí. Ya, yo creo que aquí en la línea también nos falta información porque seguramente falta ese mismo volumen, ¿cierto? Puede que falte también las texturas del palito, ¿cierto? Y usar una línea un poco más gruesa. Por ejemplo, esta línea, este grosor está bien. La idea es que tratar de siempre que la línea sea lo más regular posible. Por ejemplo, si ocupé este grosor, tratar de que ese grosor sea el mismo de este, el mismo de este. A lo más usar 3 variaciones de grosores para que no sea, ¿cierto?, tan distinto. Ya el grosor más fuerte a lo mejor para el contorno o para el tallo, y los otros tienen grosores más delgaditos, los granitos, y estos pelitos que le salen quizás tienen un grosor un poco más pequeño, y ahí tenemos los 3 grosores. ¿Ya? Y por grosor, este es un grosor grande, ya aquí yo lo reconozco como uno grande, que está muy bien. Un segundo grosor puede ser a lo mejor el doble de este como la mitad de este, ¿cierto? Sería un segundo grosor. Y un tercero yo diría que máximo a esto, ¿ya? Que es más grueso que esto. Y cuando hacemos las rayitas, por ejemplo, ¿Verdad? cuando hacemos las rayitas del volumen, como esta, tratar de que todas las rayitas sigan como en la misma dirección, o así, como un achurado, cuando achuramos así con rayitas, igual que acá, pero tratar de hacerlo un poquito más ordenado. Ya. Especificando, El entrada perfecto, sí. ¿cómo? Porque no estaba seguro si era lo mejor. Ah, ya, no estaba seguro si lo achura o no, ¿sí? Mm, Yo creo que lo puede achurar, pero hacerlo como ordenado y calcular, por ejemplo, este espacio que sea el mismo que este y este también el mismo que este, ¿ya? A menos que sea una decisión hacer, por ejemplo, un achurado más separado y luego más junto, como para dar más sombra o más luz, ya. ¿ya? Pero yo creo que lo puede dejar porque acá vamos a dejar todos los detalles que necesitemos, porque es la representación de la línea. Luego, cuando pasamos a la línea simplificada como esta, a lo mejor ahí ya podemos quitar ese volumen, esa sombra, esas rayitas, y quedarnos solamente con la forma ¿cierto? Los gajitos que trae la mora, ¿cierto? Cada uno de estas pelotitas. Y quizá acá, como es simplificado, se transforman ya solamente en una pelotita,
¿cierto? Porque ya podemos simplificarlo y regularizar. A lo mejor antes habían unas grandes, otras chicas, a lo mejor ahora podemos dejar una, no todas, podemos quitar algunas pelotitas, podemos dejar unos 2 o 3 tamaños, ¿cierto? Ya como que ahora vamos quitando algunas características, quizás le podemos sacar estos ciertos pelitos que en definitiva tampoco en la línea, por ejemplo, no están. Aquí podrían estar, pero la línea simplificada quizás lo podemos quitar, porque hay que reflexionar en la línea simplificada. Si le quito estos pelitos, ¿se demora? Sí, si se demora, entonces lo quitamos. Si le saco un granito, todavía se demora, ya lo dejamos, ¿cierto? Entonces ahí como que vamos reflexionando, ¿qué tanto le puedo quitar para que sea una Ya. mora? Por ejemplo, todo esto de aquí, a lo mejor lo hacemos que forme parte de la línea, y luego acá la línea simplificada definitivamente lo quitamos y acá no le ponemos volumen, ¿ya? Y acá tenemos el trabajo de hoy, que es la estilización. ¿Qué estilo es este, Hugo? Arte pop, ¿El pop art? sí. Sí. Sí, por lo fuerte del color, el contraste, ¿cierto? Sí, yo creo que se ve, por lo menos yo lo hubiese identificado. ¿Ya? Yo creo que aquí, Pero ujú. esto no entendí como para qué era la estilización. ¿En qué ayuda la marca? Eh, la ¿Qué es lo estilización, que hace? la estilización en la marca es un ejercicio como creativo. La idea es poder mirar nuestro objeto, identificar sus características y representarlas de otra forma. Por ejemplo, en el caso del león, la melena, ¿cierto? Es como el detalle característico, entonces en la melena podemos hacer un trabajo ahí como de Art Nouveau, ¿cierto? Entonces, al identificar las partes y tratar de representarlas transformándolas, nos ayuda a un proceso creativo a qué cosas me tengo que quedar, con qué cosas y qué formas podría yo utilizar para representar esas características, con el fin de poder ahora hacer una síntesis. Ahora vamos a pasar a la síntesis, que es una interpretación. La estilización lo que hace es interpretar las características y transformarlas hacia otro estilo. Entonces, como una especie de un juego creativo que uno puede hacer ahí, es repensar en cómo interpretar un referente. Ya. Esa es como la finalidad, porque en definitiva nosotros no vamos a hacer la marca como pop art, pero a lo mejor en el trabajo del hacer el pop art yo me di cuenta que a lo mejor puedo usar la mora, a lo mejor con un color de relleno, y a lo mejor puedo no hacerlo lineal como este anterior, y puedo representar estos brillos, es como muy característico porque esto le da un volumen. Entonces, si yo no tuviese esos brillos, que son parte igual del fondo, a lo mejor el granito se ve plano, ¿cierto? Y a lo mejor aquí descubro que esto se ve muy bien, ¿cierto? Entonces ahora en la estilización yo me voy a quedar con algo que rescate estos brillos. Entonces, así como que uno puede ir reflexionando, todo depende de los casos, pero al hacer este ejercicio como que uno se empieza a descubrir algunas cosas para interpretar. Y ese es el trabajo que viene ahora. Ya, en definitiva, ahora todos los que no han subido su trabajo, la idea es que lo puedan subir para poder hacer este ejercicio. Es muy importante hacerlo, porque nos ayuda a pensar, a repensar algunas cosas, a pensar de forma creativa, porque el paso que viene ahora es de la síntesis, ¿ya? Eh, con, con este proyecto de marca, ¿cierto?, que estamos realizando, voy a descargar aquí una presentación que está en nuestra clase 8, que es la clase de hoy, para mostrarles el último paso que nos queda antes de conseguir el icono. ¿Ya? Recordemos que todavía no hemos hecho la marca, sino que estamos haciendo el icono que va a formar parte de nuestra marca. ¿Ya? Así que vamos a ver aquí. Acá entonces, aquí está la presentación. Recordemos un poquito, nosotros estamos ahora tratando de conseguir un signo gráfico. En este caso, el icono, ¿cierto? Que por su característica guarda una relación o cualidades formales, entiéndase por formales, de forma,
¿cierto? De gran similitud con el objeto que significa. ¿Ya? Por ejemplo, tiene la boca, tiene la cola, tiene las patas, es alargado, tiene textura, entonces guarda una relación respecto a la forma. Ese es el signo gráfico, ¿ya? Este es el que estamos haciendo nosotros, que es figurativo, ¿cierto? Tiene relación respecto a su figura con lo que representa, ¿ya? Y así podemos encontrar algunas síntesis, por ejemplo, esto es una buena síntesis porque en realidad como que representa la cabeza del cocodrilo, pero también representa el producto. Ahí ya estamos, este es como un pasito más, ¿ya? Nosotros no vamos a llegar aquí, pero por lo menos tenemos que llegar a algo similar como a este tipo de síntesis. Se fijan, acá no hay una cabeza de cocodrilo, sino que hay algo que representa o que rescata los elementos esenciales de la cabeza del cocodrilo. Quizás los ojos, la nariz, la forma alargada, ¿cierto? Porque uno podría ver con mucha creatividad quizás, porque aquí ya estamos, ¿cierto? Ya casi tocando la abstracción, una cabeza de cocodrilo. ¿Ya? Recordemos también nuestra escala de iconicidad. Nosotros partimos por la foto, ¿cierto? Que es el número 5, la foto real de nuestro referente, luego hicimos nuestro referente, ¿cierto? Analítico, estudiamos cada una de sus partes, todas las hojitas, ¿cierto? Todos los detalles, luego hicimos una representación de todos esos detalles, pero a través de la línea, y luego pasamos al proceso de simplificación. En la simplificación podemos simplificar de forma, ¿cierto? Simétrica, haciendo que un lado, por ejemplo, sea igual que el otro. Si tenemos dos ojos, pueden ser iguales. Si tenemos la melena, ¿cierto? Puede ser una mitad para acá y la otra para acá y muy parecida, ¿cierto? Ahí tenemos por nivelamiento, estamos nivelando todas las cualidades del elemento. Todas tienen el mismo equilibrio, ¿cierto? Se reflejan igual, pueden tener el mismo tamaño o un tamaño grande y uno pequeño, pero las terminaciones son muy parecidas. Todos los elementos tienen la misma característica. O bien simplificar agudizando los rasgos, ¿cierto? Utilizando la línea estilizada, ¿cierto? Exagerando algunos pelos de la melena, ¿cierto? Haciéndolo con volumen, así, ¿cierto? Ahí estamos agudizando. Estos dos elementos podemos utilizarlo cuando hacemos la línea simplificada. Y ahora vamos a este pasito que está acá, que es la síntesis. ¿Ya? Vamos a este proceso de simplificar un poco más y quedarnos solo con lo esencial, que no significa hacer una sombra de cebolla como acá, sino que quedarnos con la línea o con el relleno, como ustedes quieran, pero con lo esencial, con la forma esencial de nuestro objeto, ¿ya? Y aquí tengo unos ejemplos, sin saltar hacia acá, por aquí ya estamos en el nivel de abstracción, que no podríamos identificar aquí muy difícilmente una cebolla, ¿cierto? Aquí está muy difícil, y aquí ya es demasiado, no podríamos identificar casi una cebolla me faltaría información para saber que es una cebolla, ¿ya? Entonces nosotros en estos momentos deberíamos llegar como a este nivel de acá, que es el número 2. Luego la simplificación, una simplificación aún mayor que para que se pueda transformar en una síntesis, en una interpretación que nosotros hacemos. Por ejemplo, si nosotros miramos en la foto real y miramos nuestro último trabajo, que es la síntesis, uno dice, se parece a la cebolla, pero no es una cebolla, porque la cebolla tiene, ¿cierto? Tiene textura, tiene aquí esa base, ¿cierto? Y acá una interpretación de esto, ¿cierto? No es igual. Esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos que interpretar nosotros esos rasgos característicos de ese elemento. ¿Ya? Y acá hay unos ejemplos que a lo mejor nos pueden ayudar a sintetizar más nuestro objeto o nuestro referente. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar una simplificación, acuérdense, ya sea por nivelación, agudizamiento, pero una simplificación aún mayor. Quiere decir que si este lado es redondo, ¿cierto? La idea es que el otro lado sea igual de redondo. Si esto termina hacia acá, el otro también debería terminar hacia el otro lado. Tratar de buscar todos esos patrones. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este, ¿cierto?
tenemos este icono, y aquí lo que se busca, por ejemplo, es tratar de regularizar a través de la geometría, ¿ya? Por ejemplo, si tiene una curva que va hacia acá, y luego viene una curva hacia abajo, tratar de buscar la geometría de la forma, ¿ya? Aquí está aplicada, pero acá se puede ver mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si esto es curvo hacia acá, a lo mejor podemos ver si esta aleta, incluso esta aleta con esta otra, a lo mejor podrían guardar la misma curvatura, si es que estuviesen en un lugar parecido, ¿ya? Esto si es recto y es puntudo también, ¿cierto? Acá la curva, buscar, a lo mejor acá también podría haber sido curvo, ¿cierto? Ahí hay que ir buscando todas estas geometrías que podemos dar. Vamos a ver esta otra, quizá puede ser más ejemplificadora. Por ejemplo, aquí esta curva puede ser la misma que esta, la misma que esta, ¿cierto? Y luego esta curva, como yo veo que está cercana, incluso yo podría haberla hecho un poquito más hacia afuera para que esta curva siguiese por acá, ¿cierto? Y luego termina recto hacia abajo. Tratar de buscar estos espacios de curvatura, ¿cierto? O de rectas que me ayuden a organizar mejor mi referente. Si tiene un ojito, ¿cierto? Aquí ya puedo usar el círculo, ¿cierto? Para el ojo. Aquí, por ejemplo, si tengo el águila, ¿cierto? Aquí ya se geometrizó el ala, ¿se fijan? Y esta ala es la misma que esta. Y si yo agregara una tercera, seguramente sería exactamente igual, guardando la proporción de este espacio respecto a este. A lo mejor aquí debería partir la tercera ala y cerrar un poquito el ala, ¿cierto? Y podríamos usar este mismo círculo. Y las patitas ya ahora se simplificaron solamente como una especie de punta, ¿cierto? No tiene garras, es solamente una punta. Queda así. Si uno ve estas líneas, por ejemplo, y no ve el águila, a lo mejor uno podría decir, parece que fuera un águila, ¿cierto? Parece. Porque realmente no es, porque el águila tiene plumas, tiene garras, le faltan un ojo, le faltan rasgos, pero es una interpretación del águila, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando conseguir. Lo mismo aquí, ¿cierto? Esta ardillita, ¿cierto? Parece que tuviera un círculo aquí, podría haber sido un solo círculo a lo mejor, ¿cierto? Uno solo grande, y luego desde esta punta sale el otro círculo, y aquí podría haber sido un círculo perfecto. Aquí se ve un poco más chato, ¿sí? Pero aquí yo creo que era un círculo completo. Entonces, tratar de buscar esas geometrías respecto a nuestro referente. Ahora no importa si tiene cierto patas, la pata puede ser como esta, ya no tiene volumen interior. Miren, esta manito ya no tiene ni brazos, solamente es el puño, porque el puño es el que le da a lo mejor la característica a la ardilla. Entonces a lo mejor podemos quitar incluso algunos elementos que no son necesarios. ¿Ya? A lo mejor yo puedo interpretar que ya no necesito, a lo mejor en la pata del león, ya no necesito tener estas divisiones, ¿cierto? En la patita, sino que es solamente una pata, ¿cierto? Y podemos usar a lo mejor en color de relleno nuestro elemento ahora o lineal, como ustedes lo decidan, ¿ya? Pero siempre en plano lleno queda mucho mejor, queda con mucho más fuerza. ¿Ya? Y aunque tengamos un elemento similar, ¿cierto? O que tengamos la misma ballena, no necesariamente siempre la interpretación va a ser la misma. Aquí ambas tienen un ojo, ambas tienen boca, ambas tienen la textura, ¿cierto? Abajo, ambas tienen aletas y tienen cola, pero aún así son interpretaciones diferentes. Ya todo depende del estudio que hizo cada uno y de los elementos y la forma en que los simplificó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta, en la forma de cuando uno simplifica, ¿se acuerdan que teníamos conceptos al comienzo? Si mi concepto fuese más amigable o femenino o con forma más delicadas, sería este tipo de objeto el que yo debería llegar, o a este tipo de forma que es un poco más suave, ¿cierto? Un poco más amigable, al ser más suelta, con líneas más curvas.
esta al ser más geometrizada es un poco más rígida, entonces se relaciona con todos los conceptos que son, por ejemplo, solidez, fuerza, estabilidad, ¿cierto? Todos los elementos que son más geométricos llegan a como a ese tipo de conceptos. En cambio, si yo utilizo una forma más estilizada, tiene que ver más con la soltura, con lo femenino, con el movimiento, con la felicidad también. ¿Ya? Entonces, todo eso, esta solución es más como emocional, como más de piel, y esta otra es como más efectiva, eficiente, ya tiene como esos otros conceptos que son un poco más estratégicos, por decirlo, o más formales. Esta es más estructurada y esta es un poco más eh, suelta, por decirlo así. Son conceptos extraños que uno dice a veces, pero esos son los conceptos. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de conceptos? Entonces, seguramente esta síntesis va hacia esos conceptos también, ¿ya? Si usamos formas más geométricas, así como más rígidas, son todo conceptos como serenidad, como formalidad, estructura, rigidez. Ya, no es que sea malo, sino que son conceptos más organizados. Por ejemplo, si yo soy organizada, a lo mejor por ahí sería mejor esta, pero si yo soy más extrovertida, más libre, a lo mejor estas líneas que son más orgánicas, ¿cierto? Son más pertinentes a ese tipo de concepto, ¿ya? Entonces, estas dos formas, esta es como por agudizamiento, porque vemos que las aletas, ¿cierto? Están agudizadas hacia abajo, ¿cierto? Tienen su forma, incluso la cola, por ejemplo, a lo mejor se exagera un poquito, en cambio acá está mucho más equilibrado y geometrizado, entonces esto es por nivelamiento y esto es por agudización, ¿ya? Entonces, cuando hagamos nuestra síntesis, pensemos, ¿para qué lado voy yo? ¿Me voy por ¿cierto? El agudizado o me voy por el, el equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué lado me voy? Y cuando me empiezo a ir por este lado, trato de hacer siempre que sea equilibrada la marca. Por ejemplo, si esta es la aleta y tiene una curva, esta curva debería ser la misma que esta, ¿cierto? La separación entre un espacio y otro de esta rayita debería ser el mismo, a menos que yo necesite para poder representar la característica que sea más junto. Si hay una textura, busco ese patrón de la textura, el ordenamiento, el tamaño, ¿cierto? ¿Qué tamaño tiene que tener esta textura? Si esta aleta termina en esta forma, quizás yo puedo reflejar esta misma forma hacia el otro lado. Buscar esa regularización formal, ¿ya? Que es lo mismo que se hace acá, pero acá se hace de forma más geometrizada, ¿cierto? Se hace con una recta, una curva, hay una recta, una curva, se respetan las líneas blancas y las líneas negras. El grosor de la línea negra es la misma que la línea blanca, ¿cierto? La forma de la aleta acá es la misma que la forma de acá, nada más que acá se ve un pedacito, ¿cierto? La forma de esta cola, si yo la reflejo hacia el otro lado, es la misma forma, ¿ya? Y esta forma de aquí también, si yo la veo a gran tamaño, sería la misma que acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos la línea. Tenemos dos ejemplos aquí que son con relleno y acá tenemos dos ejemplos que son lineales. Cada uno es libre de escoger si lo quiere hacer lineal o lo quiere hacer relleno respecto a cómo es su referente. Por ejemplo, yo creo que mi referente, por ejemplo, si es ballena, a lo mejor yo lo voy a hacer plano lleno para que sea más pesada. Pero otro podría pensar, pero es que mi referente se ve raro y yo quiero hacerlo lineal, ¿ya? Y lo hace lineal. ¿Cuál es la desventaja respecto a uno y otro? Yo creo que el que tiene relleno tiene más imponencia, es más fuerte, se ve mejor. El que tiene línea es un poquito más débil, como que es más delgada la marca, ¿cierto? Tiene menos peso, ¿ya? Pero cada uno es libre de escoger el que crea que es pertinente para su marca, ¿ya? Y aquí tenemos otra ballena, ¿se fijan? Es una interpretación totalmente diferente y esta mezcla un poco la geometría y la línea suelta. Esta está como en el intermedio.
y casi que a lo mejor incluso casi pasando a la abstracción, porque igual vemos una ballena, pero ¿qué pasa cuando nuestra marca la empezamos a mirar con otros ojos y la empezamos a girar y la observamos hacia otro ángulo? ¿Cambiará la percepción? ¿Parecerá otro animal? También tenemos que hacer ese ejercicio, pero ese ejercicio viene un poquito más adelante, ahora que ya tengamos nuestro icono. Ahora, para transformarlo en marca, vamos a coger un pedacito de él y lo vamos a transformar en marca. Y lo vamos a someter a algunas pruebas para ver si son, si son 100% efectivas, para que no se conviertan en otra forma. Por ejemplo, aquí si yo miro esto, ya se me perdió quizás la ballena y veo como una carita sonriente, media maligna, ¿sí? ¿Cierto? Porque está como media enojadita. Entonces, eso ya se llama vandalismo, y lo que pasa es que tenemos que someter a nuestra marca a esas nuevas formas de ver, para que no tenga un doble, ¿cierto? Un doble sentido y sea más eficiente, ¿ya? Aquí también tenemos otro ejemplo lineal. Fíjense ahí la textura, se trata de que la textura sea siempre la misma. Si esto es curvo, respetar ahí el círculo, la textura ahí también la misma, aquí también el círculo. Tratar de geometrizar, ¿cierto? Y hacer simetría respecto a la forma, ¿ya? Y quedarse solo con lo esencial. Este es el trabajo que nos queda por delante, que es el último. Tratar de, ¿cierto?, simplificar aún más, y lo que podemos hacer es interpretar algunos detalles de la marca, algunos elementos. Por ejemplo, interpretar la cola. La cola ya no es con todas las plumas y tampoco es con pocas, sino que es con una interpretación de esas plumas. ¿Cómo yo voy a interpretar eso? Y si coloco plano lleno o coloco línea, fíjense acá que el espacio este blanco también forma parte del objeto. Si se lo quitamos, a lo mejor no logra el impacto de identificación, ¿ya? A lo mejor podemos probar, pintamos todo esto negro, aquí tapando esto, ya, y después, ¿qué pasa si lo pintamos de blanco y hacemos una línea? Hacer esas pruebas para ver cómo conseguimos un mejor resultado, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo también. Fíjense ahí, los tentáculos son simétricos, ¿cierto? Un lado igual que el otro. Si la partimos por el medio, es la misma, pero reflejada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podemos hacer. En su croquera ahí, dibujar, a lo mejor podemos buscar varias soluciones, y cuando ya estemos decididos, lo hacemos en grande, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que nos queda, hacer la síntesis para la próxima semana, ¿cierto? Y luego vendría ya la entrega del portafolio 1. Vamos a compartir un poquito nuestra DECA. Nosotros tenemos para la entrega del portafolio 1, está programada para el día 9 del 11, ¿cierto? Que es la próxima semana. Sin embargo, la vamos a dejar para el día 16, con la finalidad de que el 9 revisemos la síntesis y además podamos revisar un poco a lo mejor los ejercicios anteriores, o ustedes puedan subir todo cierto, el paquete del portafolio y revisarlos todos en general. Y luego hacemos la entrega el día 16, ¿ya? Para que cualquier cosa que no hayamos visto en los avances de clase lo podamos corregir y le pueda dar ideas antes de la entrega final del portafolio, que es el día 16, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar para ese día. El día 16, al inicio de la sesión, se entrega el portafolio para poder revisarlo. Y la próxima clase revisamos la síntesis, ¿cierto? Y si me ponen los trabajos anteriores para poder revisar toda la evolución, sería ideal, ¿ya? Para poder corregirles o orientarles. También les puedo rayar, ¿cierto? Si me dejan su avance, yo puedo imprimirlo y hacerle anotaciones también. Así que vamos a dejar para el 16 la entrega final, para poder utilizar la próxima clase para, para hacer correcciones, ¿ya? ¿Cómo estamos ahí, chiquillos, chiquillas?
¿Sí? Ya, para los que no están en nuestra clase y nos ven por la grabación, no olviden subir su trabajo. Es muy importante ver el proceso para poder conseguir un buen resultado. ¿Ya? Sí, algunos ya van atrasados, pero este es el momento, esta es la semana para ponerse al día, porque con este avance que hagamos el 9, la próxima semana, yo puedo ver todo el proceso y les puedo corregir todo, antes de la entrega del portafolio 1, que es esta parte del icono. ¿Ya? La segunda parte, el portafolio 2, es este icono transformado en marca. ¿Ya? Y luego en la unidad 3 aplicamos la marca a distintos soportes. ¿Ya? Y ahí ya terminaríamos nuestra asignatura con diseño de marca. ¿Ya? Entonces, eso nos va quedando. No son tantas clases las que nos quedan, nos va quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Estamos justo en la mitad. ¿Ya? Entonces, no hagamos este trabajo, ¿cierto? Toda la parte de la clase pasada mostré un ejemplo de lo que esperamos para el portafolio 1. Así que pensando en eso, lo importante es regularizar, sean oficiosos cuando hagan su trabajo, exíjanse, hagan siempre la línea del mismo grosor. Si hacemos una línea negra y luego viene un espacio, ese espacio blanco tiene que ser igual que el espacio blanco que hagamos si es que repetimos otro espacio. ¿Ya? El grosor de la línea se repite en todas partes de manera igual, ¿cierto? Si es redondo, que sea redondo. Si es recto, que sea recto. Fijarme en la terminación de la línea, ¿cierto? Algunos hacen la terminación con el lápiz, pero el lápiz hace todas las terminaciones distintas. Entonces tengo que yo hacer la terminación específica. ¿Ya? Es como cuando uno trabaja en Illustrator y usa un estilo de línea, ese estilo de línea se respeta para todo el ejercicio. ¿Ya? Rodrigo me dice para subir la imagen de la representación lineal. No lo pudo subir anteriormente. Ya, yo le voy a abrir el espacio, Rodrigo, para que lo suba. Ya, para que no se quede ahí sin avance. O bien súbamelo ahora para este ejercicio y ahí yo se lo corrijo. ¿Ya? A ver, lo subió en el número 6. Sí, mejor súbamelo ahora para la próxima clase, métame ahí todo su trabajito, entonces así yo veo la evolución completa. Eso es muy bueno porque así yo puedo ver cómo van mejorando. ¿Ya? Que es la idea de estos avances, porque al ver el trabajo del compañero también nos da ideas de cómo resolver algunas cosas o qué vio el compañero y yo lo puedo mirar también en mi trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es importante, compartir estos procesos de creación, sobre todo cuando estamos partiendo, porque diseñar marca no es tan fácil y a veces uno, como uno está como que vive con su referente, ¿cierto? Lo he visto tanto que ya casi a veces me pierdo en él y no logro ver otras cosas. Se lo muestro a alguien y ese alguien mira con otro ojo y me da otra opinión. Es lo mismo cuando hacemos diseño, ¿cierto? De un objeto. Se lo mostramos a alguien y ese alguien hizo algo con el objeto y yo no me había dado cuenta de ese detalle. Entonces, hagamos estos procesos de esta forma, compartámoslo, mostrémoslo en casa, mostrémoslo a la familia también, a ver si ellos ven lo mismo que nosotros o si ellos ven algo que me ayudaría a mejorar mi trabajo. ¿Ya? Pensemos que puede ser como trabajar con un cliente, cuando uno le muestra al cliente, el cliente dice, pero este detalle aquí o acá, y eso también nos ayuda a mejorar. Ya chiquillos, chiquillas, eso por hoy día. Les dejo el trabajo de síntesis, sean rigurosos, súbanlo todo, todo, todo en la próxima clase para poder hacerle una revisión general a todos sus trabajos previo a la entrega, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense y que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Igual, chao.